Es un privilegio poder nuevamente acompañarlos. Realmente es una responsabilidad muy grande la que me han dado, y estar en el lugar de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, hemos pedido al Espíritu Santo y que sea Él pues el que resalte en todo esto. Vamos a vamos a compartir pantallas. Quiero ver. Muy bien, ustedes pueden ver mi pantalla. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, hermano, se ve perfectamente. Sí, muy bien, muy bien. Bien. Vamos a tener pues un tema, como lo dijo nuestro hermano Carías, la generación final. Este es un tema muy interesante, ya que creo que todos tenemos la convicción de que estamos viviendo en el tiempo del fin. Saben, para iniciar, realmente tenemos mucho que decir. Voy a mencionar que en el año 1975 se publicó un libro muy interesante que fue muy revolucionario dentro de nuestra iglesia. Allá en El Salvador tal vez no sea muy conocido, pero este libro pues es La perfección, la posibilidad imposible. 4 eruditos grandes de nuestra iglesia, ahí están pues en su pantalla, pueden ver los nombres de estos eruditos, de estos teólogos, escribieron, participaron, aportaron a este libro. Por una parte, Maxwell y Douglas, cierta generalidad, tienen el mismo pensamiento expresado en sus ideas. Sin embargo, Heppenstall y Larondel tuvieron ideas similares, pero con maneras diferentes de enfocarlo. Básicamente la misma idea. Ahí lo que se discute es la posición de la teología de la última generación. Sin embargo, de este libro que fue tan revolucionario, realmente se derivaron 2 grupos en nuestra iglesia, que quiero que veamos cuáles fueron las posiciones que se destacaron precisamente y se están destacando y están generando mucho conflicto en nuestra iglesia actualmente. Por una parte, los puntos en común que tenemos todos los adventistas. Podemos leer ahí: la gracia se cerrará antes de la venida de nuestro Señor. Después que se cierre la gracia vendrá un tiempo de angustia como nunca ha habido. Que habrá un remanente piadoso que retendrá su lealtad al Señor durante este tiempo de prueba. Que los fieles de Dios en ese periodo de prueba vivirán con su naturaleza humana pecaminosa, pero serán vencedores. Que la naturaleza humana pecaminosa será transformada en ocasión de la segunda venida de nuestro Señor. Todos los adventistas creemos esto. Sin embargo, hay 2 puntos que difieren en extremo. Y precisamente hay una división en nuestra iglesia con respecto a estos 2 puntos. Ante estas preguntas que ustedes pueden observar ahí. Ante la pregunta si el Señor mediará o intercederá por los pecados del remanente fiel después que se cierre la gracia. Un grupo dice que sí, el otro dice que no. La segunda pregunta es: ¿el remanente fiel vivirá durante el tiempo de angustia sin pecar en acciones, en palabras y en pensamientos? Uno dice que absolutamente no. El otro dice que hay un tipo de pecados, como de ignorancia, que serán dispensados. Ahora, estos puntos son extremos y son absolutamente generadores de varios puntos de vista. También en estas posiciones hay peligros escondidos que son manifiestos en ambas. Por una parte, los que creen en una victoria total sobre el pecado antes del cierre de gracia caen en el perfeccionismo y fanatismo, pensando muy alto de sí mismos y criticando a los demás por no alcanzar su alto nivel de espiritualidad. Por otra parte, la otra posición ven el pecado livianamente, justificándolo, debido a tendencias heredadas y cultivadas. Esta posición es peligrosa porque enseña que la naturaleza humana pecaminosa es tan poderosa que ni Dios omnipotente y su sublime gracia pueden dar total victoria sobre el pecado. Así, ante esto, preguntémonos, ¿qué queremos decir con la generación final? ¿Quiénes formarán este grupo? ¿Cuándo vivirán? ¿A qué será semejante este grupo?
Por definición, debemos comprender que la última generación de este mundo serán los que no conozcan la muerte, en el tiempo cuando venga nuestro Señor a recoger su pueblo. Son los que sobrevivirán y pasarán el peor tiempo de angustia o persecución en toda la historia de este mundo, y surgen victoriosos en este periodo de prueba. Y al final, al unirse con los otros grupos de redimidos, serán todos transformados y trasladados, e irán todos juntos a gozar la eternidad. Para comenzar, veamos cómo la sierva del Señor define 4 grupos de redimidos. Leemos en el conflicto de los siglos, página 723. En realidad, el número de la página depende de la versión que ustedes tengan o cada uno tenga del conflicto de los siglos. He enumerado con números rojos ahí, como si fuera versículo eso, los 4 grupos, pero leamos. Dice, inmediatos al trono. Este es el primer grupo que menciona. Y esto lo da cuando ya todos están redimidos. Inmediatos al trono se encuentran los que alguna vez fueron celosos en la causa de Satanás, pero que cual tizones arrancados del fuego, siguieron luego a su Salvador con profunda e intensa devoción. Vienen después, que es el segundo grupo, los que perfeccionaron su carácter cristiano en medio de la mentira y de la incredulidad, los que honraron a la ley de Dios cuando el mundo cristiano la declaró abolida. Bueno, los grupos mencionados ahí, primero, los tizones arrancados del fuego, perdón, y los segundos, pues son los que entendemos los 144,000. Luego, tercer grupo, los millones de todas las edades que fueron martirizados por su fe, es decir, los mártires. Y el cuarto grupo, más allá está la grande muchedumbre que nadie podía contar de entre todas las naciones y las tribus, las lenguas, los pueblos y las lenguas, de pie ante el trono y delante del Cordero, revestidos de ropas blancas y teniendo palmas en sus manos. Su lucha terminó, ganaron la victoria, disputaron el premio de la carrera y lo alcanzaron. Perdón, antes de continuar, quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes alcanzan a ver toda la pantalla? ¿Alcanzan a ver todo lo escrito? Es que, bueno, yo a mi lado veo los que están en pantalla y si no, pues, si es así, pues continúo. Si no, pues termino la presentación y que sea solo mitad de página. No, se alcanza a ver todo, hermano. Muy bien, está bien, muy bien, está bien. Bueno, hay un texto importante que entonces nosotros necesitamos entender y ese es Daniel 12:1, que fue nuestra lectura bíblica. Leo el texto. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Entonces, acá encontramos 8 elementos necesarios de entender. Ahí los enumero en la pantalla. Número 1, en aquel tiempo, Miguel el gran príncipe se levantará, está de parte de los hijos de tu pueblo, tiempo de angustia, será liberado tu pueblo, los escritos en el libro. 8 elementos. Veamos cada uno de estos elementos, un análisis, lo que nos enseña acerca de la generación final. En primer lugar, veamos en aquel tiempo. En realidad, los primeros 3 versículos de Daniel 12 deberían ser considerados el final o conclusión del capítulo 11. Entonces, ante la pregunta, o más bien cuando dice en aquel tiempo, la pregunta al surgir, ¿qué tiempo? La respuesta la encontramos en Daniel 11, en el versículo 44 específicamente. Ahí dice este texto, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Ahora, ¿a quién atemorizan? Bueno, para explicar esto, en primer lugar, digo algo precisamente. En la terminología hebrea, nosotros entendemos los 4 puntos cardinales, norte, bueno, todos los 4 puntos cardinales, de acuerdo a una ubicación geográfica. Sin embargo, en la terminología hebrea, el norte era arriba, abajo. El oriente es donde sale el sol y el oeste, el occidente, donde se oculta el sol. Entendiendo esto, el falso rey del norte, que es el papado,
saldrá con gran furia, es lo que dice acá. Cuando habla del oriente nos refiere a un mensaje de donde sale el sol. Y esto, pues, para entenderlo mejor, nos lleva a Apocalipsis 7:2. Ustedes lo pueden ver ahí en la pantalla, dos versiones, solamente para distinguir, Reina Valera 60 y la nueva versión internacional, en donde cuando se menciona venía del oriente, es lo mismo de decir de donde sale el sol. Entonces, el ángel que se menciona ahí es precisamente el ángel sellador. Y precisamente lo coloca como sello sobre la generación final que afrontará el tiempo de angustia. El norte es el otro término que se menciona ahí, que es, bueno, es arriba donde está Dios. Leemos Salmo 148, 1, 2, cuando menciona, grande es el Señor y digno en ser en gran manera alabado. En la ciudad de nuestro Dios, en su santo monte, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Lo mismo dice Isaías 14:13, cuando menciona, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Allí quería sentarse Satanás. Entonces acá nos está hablando del fuerte pregón de Apocalipsis 18, haciendo el llamado final a salir de Babilonia. Y esto es lo que enfurece al rey del norte falso, que es Satanás, por conducto del papado. Veamos el siguiente punto que importante de entender. Miguel, el gran príncipe. Bueno, entonces dice que se levantará. Luego es necesario saber quién es Miguel. Es un referente a nuestro Señor. Su nombre significa quién es como Dios. Y es importante entender esto porque en Apocalipsis se muestra que en el tiempo final el mundo preguntará lo que encontramos en Apocalipsis 13:4. La lectura dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Ahí vemos que el papado es arrogante, llamándose a sí mismo como lo máximo. Pero el Señor se levanta con legitimidad con su nombre. ¿Quién es como Dios? Y podemos decir, ¿quién puede hacer guerra con él? De hecho, en Apocalipsis 17:14 dice que le harán guerra. Dice este texto, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Así, Miguel es nuestro Señor. Tercer punto a entender, se levantará. En Daniel se refiere siempre a un rey comenzando a reinar sobre un reino. En otras palabras, implica que en ese momento el Señor comienza a gobernar o reinar. Algo que debe quedar claro es que Él comienza a reinar o gobernar cuando se ha mostrado o se ha determinado o dado a conocer quiénes son los que pertenecen a su reino. Y es el juicio investigador lo que revela quiénes son ellos cuando el número ha sido completado. Entonces el Señor se levanta entendiendo con esto que se ha cerrado la gracia. Por una parte, Daniel 7, 13, 14, que no lo he colocado en la pantalla, y Daniel 8, 14, se refieren al inicio del juicio investigador, sabiendo que comienza con los muertos y luego al final es el de los vivos, un corto tiempo antes del cierre de la gracia. Entonces, Daniel 12:1 señala el fin, es decir, que menciona cuando concluye. En otras palabras, Daniel 8:14 indicia el inicio del proceso de este juicio, que revela quién es perteneciente al reino del Señor, y Daniel 12:1 delinea el momento cuando los miembros del reino del Señor están completos, porque el juicio investigador lo ha revelado. Otro aspecto para destacar con respecto a este punto es que cuando el Señor se levanta, se cambia sus ropas, porque ahora Él está vestido como sacerdote. Hebreos 8:1 al 2 dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Pero cuando se levanta, se quita sus ropas sacerdotales y se viste sus ropas reales, como dice la sierva del Señor, sus ropas de venganza.
Primeros Escritos, en la página 36, leyéndolo dice: también vi que Miguel no se había levantado aún, y que el tiempo de angustia, cual no lo hubo nunca, no había comenzado todavía. Las naciones se están airando ahora, pero cuando nuestro sumo sacerdote termine su obra en el santuario, se levantará, se pondrá las vestiduras de venganza, y entonces se derramarán las 7 postreras plagas. Entonces él se levanta y es porque se ha cerrado la gracia. Los casos han sido decididos y se ha completado el reino del Señor. Comienza entonces el tiempo de prueba. Entonces, así Primeros Escritos describe al Señor vestido con ropas reales, y no solo ropas de venganza. En la página 281 de Primeros Escritos lo describe así: entonces vi que Jesús se despojaba de sus vestiduras sacerdotales y se revestía de sus más regias galas. Llevaba en la cabeza muchas coronas, una corona dentro de otra. Rodeado de la hueste angélica, dejó el cielo. Saben, en inglés literalmente dice su más glorioso ropaje real. Entonces, así se describen sus ropas reales. Los casos han sido decididos. Así su reino ha sido completado en el juicio. Y los que no han estado preparados o listos cuando se cierre la gracia, recibirán las 7 postreras plagas. En Apocalipsis 19, versículos 11 y 12, leemos de esta manera, así como en Apocalipsis 14, 16. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Sí, Apocalipsis 14, 16. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su voz en la tierra, y la tierra fue cegada. Entonces, cuando el Señor regresa, lo hace como rey. ¿Qué significa eso? Significa que se ha cambiado sus ropas, porque antes estaba vestido de sacerdote, y esa actividad se da cuando se cierra la gracia. Recuerdo que en el folleto de escuela sabática del primer trimestre de este año explica que levantarse recuerda el auge de los reyes para conquistar y gobernar. Pero este juicio no se realiza en la tierra. Como lo dice Daniel 7, versículos 9, 10 y 13, 14, el Señor va al anciano de días para recibir el reino. Entonces el Señor realiza la obra del juicio investigador en el cielo. Y cuando lo concluye, hasta entonces Él se levanta. Primeros Escritos, en la página 280 encontramos: todos los casos habían sido fallados para vida o para muerte, mientras Jesús oficiaba en el santuario. Esto es, antes de que se cierre la gracia, había proseguido el juicio de los justos muertos y luego el de los justos vivientes. Cristo, habiendo hecho expiación por su pueblo y habiendo borrado sus pecados, había recibido su reino. Entonces, cuando se cierra la gracia, el Señor ha hecho la expiación y borrado los pecados. Y explica entonces que ha recibido el reino. Continúa diciendo: estaba completo el número de los súbditos del reino. Lo ha hecho en el juicio investigador y consumado el matrimonio del Cordero. Quiere decir que la boda del Cordero con la totalidad del pueblo se realiza en el cielo, no en la tierra. Cuando es completo el número, entonces se consuma la boda. Continúa diciendo: el reino y el poderío fueron dados a Jesús y a los herederos de la salvación. Jesús iba a reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Es decir, que toma a su esposa. El Señor dejó varias parábolas que indican claramente que antes que se cierre la gracia, Él determina quién es idóneo para su reino. En Lucas 19, 12 dice de esta manera: dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Esto se encuentra en la parábola de las minas. Acá el hombre noble es nuestro Señor. El irse es su ascensión al cielo y se fue a recibir el reino. Luego, él mismo declaró que se fue a recibir el reino. Luego entendemos que él no recibió el reino cuando resucitó. Es decir, no está casado aún, sino que ascendió al cielo para recibir el reino del Padre y luego regresa, es decir, en su segunda venida. Mateo 22 es otra parábola interesante que se encuentra en los versículos del 1 al 14. No la vamos a leer por el tiempo,
pero ahí se describe un hombre que entra a la ceremonia de bodas y no está vestido apropiadamente. Y muestra la parábola que la cámara está llena de invitados, porque ha sido predicado el evangelio y gente ha aceptado la invitación y estos profesan servir al Señor. Entonces el rey llega a examinar las ropas de los invitados si merecen ser parte de la esposa y así ser parte del reino. Y ahí hay un hombre, de acuerdo con el versículo 11 que lo hemos señalado en rojo, que dice, y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Ahí ve claramente que no tenía el vestido de bodas. La frase que se traduce que el rey llegó a ver no significa meramente llegar a mirar o ver, sino más bien investigar o escudriñar. Esto significa que es el juicio investigador. Esto no sucede en la segunda venida del Señor, en la que alguien logra llegar al cielo y el Señor entonces examina a los que se encuentran allí. Y el Señor le pregunta, ¿cómo lograste llegar aquí al cielo? Vuélvete a la tierra. Por supuesto que esto no es así. Este es un juicio investigador celestial donde el carácter individual de cada uno de los que profesan ser del pueblo del Señor es examinado para ver si son idóneos para ser parte de la esposa o parte del reino, porque esposa y reino son palabras intercambiables. Otra parábola se encuentra en Lucas 12, versículos 35 al 37. Acá se encuentra explícito que el reino es dado y recibido por el Señor en el cielo. Dice el versículo 35, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Los discípulos son siervos supuestos a estar esperando que el Señor regrese de las bodas. Significa esto, que cuando Él llega y llama, le abren la puerta inmediatamente. Entonces, el versículo 37, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Se sirve las bodas, la cena de las bodas, y el mismo Señor la sirve. Entonces se ve claramente que el juicio investigador determina quién es miembro de la esposa, quién es miembro del reino, cuando se ha completado el escrutinio y el número es completo. Entonces Miguel se levanta, se ha cerrado la gracia y no hay manera de cambiar algo en ese momento. Sigamos adelante. Esta parte bien importante, mis hermanos, porque se ha cerrado la gracia. Los fieles tendrán que vivir sin mediador o intercesor por el pecado en la tierra. Leamos unas citas del don profético muy interesantes que nos aclaran algo muy importante de entender. La primera es Conflicto de los Siglos, página 671. Dice de esta manera, cuando Él abandone el santuario, es decir, cuando el Señor se levanta, las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra durante ese tiempo terrible. Los justos, capte, no los impíos, los justos deben vivir sin intercesor a la vista del Santo Dios. Esta es la última generación. Y a propósito de resaltar que Dios no puede coexistir con el pecado. Sigue diciendo, nada refrena ya a los malos y Satanás domina por completo a los impenitentes empedernidos. Hermanos, yo no me puedo imaginar lo que va a ser de terrible ese tiempo. Que los demonios andarán sin restricción. A ellos se les ha puesto freno ahora. Pero es difícil imaginar cuando tengan control total sobre los impíos, no sobre los justos, porque el Señor está de su parte. Sigue diciendo, la paciencia de Dios ha concluido. El mundo ha rechazado su misericordia, despreciado su amor y pisoteado su ley. Los impíos han dejado concluir su tiempo de gracia. El Espíritu de Dios, al que se opusieron obstinadamente, acabó por apartarse de ellos. Desamparados ya de la gracia divina, están a merced de Satanás. Captemos que Satanás no va a estar de parte de nadie, pero el Señor sí estará de parte de su pueblo. Están a merced de Satanás, el cual sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final, como los ángeles de Dios dejen ya de contener los vientos violentos de las pasiones humanas
todos los elementos de contención se desencadenarán. El mundo entero será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. Acá se menciona el mundo entero, no solo Jerusalén. Sería bueno leer el capítulo 1 en el conflicto de los siglos, titulado El destino del mundo predicho. Al menos yo, personalmente, no me puedo imaginar algo peor que lo que se describe en ese capítulo. Y ahí dice, en esta lectura que acabamos de tener, que en el mundo entero, no solo Jerusalén será vuelto en una ruina espantosa, más espantosa que la que cayó sobre Jerusalén. En esta cita se menciona que se tendrá que vivir sin intercesor después del cierre de gracia durante el tiempo de angustia final. Otra cita en el conflicto de los siglos, en página 477, no se usa la palabra intercesor, sino una palabra sinónima. Se usa en su lugar la palabra mediador. Dice así: los que vivan en la tierra cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial deberán estar en pie en la presencia del Dios Santo sin mediador. Entonces se dice que no habrá un intercesor o un mediador. Y está hablando de los justos. ¿A qué será semejante eso? Continúa diciendo: sus vestiduras deberán estar sin mácula, sus caracteres purificados de todo pecado por la sangre de la aspersión. Por la gracia de Dios y sus propios diligentes esfuerzos deberán ser vencedores en la lucha con el mal. Esto es muy explícito. Por la gracia de Dios y sus propios y diligentes esfuerzos, ser vencedores en la lucha contra el mal. Continúa diciendo: mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Hay otros pasajes en el libro de Apocalipsis que describen el cierre de gracia. Veamos Apocalipsis 22, versículos 10 al 12. Acá encontramos tres tiempos. Primero, versículo 10. Me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Habla de Apocalipsis y por extensión de toda la Biblia. No sellar significa que la gracia aún no se ha cerrado. Por eso dice que no lo selle. Pero viene un momento cuando el libro está sellado. Así dice el versículo 11. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Y luego viene la venida del Señor. Versículo 12. El que es injusto, perdón. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Así, lo que nos muestra acá, la gracia está abierta, mientras el libro no está sellado. Luego la declaración que continúen siendo como son, y finalmente la venida del Señor. Veamos otro texto, Apocalipsis 15, versículo 5, que se describe también el cierre de la gracia. Y pregunto antes, ¿podemos entrar ahora nosotros en el santuario celestial? Bueno, no lo podemos hacer físicamente, pero mentalmente podemos entrar donde está nuestro Señor intercesor. Absolutamente que sí. Pero viene un momento cuando no podremos entrar más y tenerlo como mediador. Dice el versículo 5. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Ahora, captemos claramente, no he colocado ahí Apocalipsis 11:19, pero en Apocalipsis 11:19 dice que el templo es abierto, pero en esa ocasión se da para iniciar el juicio, pero acá no es abierto para iniciar el juicio. Acá es abierto para que salgan los ángeles con las plagas. Versículo 6. Del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y luego el texto clave, versículo 8. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. A propósito, cuando se refiere al templo, 16 veces en Apocalipsis se refiere al lugar santísimo, en el santuario celestial. Viene un tiempo cuando nadie puede entrar
al templo, después que se cierra la gracia. Y la puerta es abierta solo para que los ángeles con las plagas salgan. Y este será un tiempo terrible de angustia que la Biblia describe. Si los fieles de Dios no tienen un protector, dejarían de existir rápidamente. Entonces, Miguel se levanta para un propósito especial. Él se levanta. Él se levanta para proteger a su pueblo, porque el rey del norte intentará destruir totalmente, aniquilando al pueblo fiel de Dios. Así el Señor se levanta para levantarse por ellos, para poder defenderlos. Es decir, como dice la sierva del Señor, el pastor defenderá sus ovejas, el esposo protegerá a su esposa, el soberano defenderá a sus vasallos, la cabeza protegerá su cuerpo. Saben, en la versión King James, en inglés, de Daniel 12:1, es más interesante, se comprende más claramente este texto, porque ahí dice stand watch o stand guard. En la Biblia las Américas dice vela o protege. O sea que en este tiempo que el Señor será mediador sobre su pueblo, Él será defensor o protector sobre su pueblo. Y es necesario comprender bien esto, porque hay predicadores que dan a entender como sálvese quien pueda. Están por su propia cuenta y nadie estará nadie por ellos. Pero vemos que en Mateo 28:20, pues, he citado, he colocado eso en la pantalla, dice de esta manera: yo estoy con ustedes hasta, bueno, no dice, yo estoy con ustedes hasta el fin del cierre de gracia. Él dice, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Recalco algo importante, y disculpa, no lo coloqué, pero en inglés esto que en español no es tan claro, porque cuando menciona se levantará es stand up, hasta que se cierre la gracia, pero dice luego stand watch, que es para proteger especialmente a su pueblo. Así, él protegerá muy enfáticamente a su pueblo. El otro punto importante de entender de este texto es sobre los hijos de tu pueblo. ¿Quiénes son el pueblo de Daniel? Son judíos literales. Bueno, no necesito explicar esto, pero acá se habla de judíos espirituales en Daniel 12:1. La pregunta que muchos se hacen es, ¿cuál es el principio que se da para establecer que tu pueblo en las 70 semanas, donde dice que 70 semanas están determinadas para tu pueblo, se refiere a judíos literales? Mientras que en Daniel 12:1 tu pueblo se refiere a judíos literales. ¿Qué principio hermenéutico se usa para aplicar literalmente en el capítulo 9 y espiritual globalmente en el tiempo del fin? Hay otro ejemplo interesante que da más claro este aspecto. Daniel 9:16. El santo monte se refiere al monte Sión literal, mientras que en Daniel 11:45 Sión se refiere a un monte global, universal, donde el pueblo de Dios está reunido espiritualmente. La respuesta de todo esto, cuando algunos la hacen, la encontramos entendiendo que mientras estaba vigente la teocracia hebrea, Israel era local y literal, pero cuando la teocracia llegó a su fin en el año 34, podemos explicar ahora la profecía de las 70 semanas, debemos entender que Israel llegó a ser espiritual y global. Un texto muy interesante en Hebreos 8:8. Dice, reprendiéndolos, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré, con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. ¿Sabe? Es interesante este texto porque aquí habla de un nuevo pacto que el Señor hace con Israel y Judá. ¿Captan? Nuevo pacto con Israel y con Judá. Esto, saben, yo vengo haciéndole por años, pero años de años, esta pregunta personas evangélicas que me respondan, ¿por qué el nuevo pacto lo hace con Israel y con Judá? Y hasta ahora yo sigo esperando esa respuesta. Lo que esto está diciendo es, o funciona así, es tu pueblo en Daniel 9 cambia de literal a espiritual en Daniel 12:1. Y el monte santo en Daniel 9:16 es el pequeño monte literal de Sión, que cambia a Israel espiritual, la iglesia en Daniel 11:45. Vamos un poco más adelante en nuestra
Explicación. El tiempo de angustia. El capítulo clave para entender el tiempo de angustia en Daniel 12:1 es Génesis 32. En este capítulo Jacob estaba profundamente emproblemado porque oyó que su hermano Esaú estaba llegando para matarlo a él, así como a su familia. Sin embargo, esta no era la principal preocupación de Jacob. Él todavía recordaba el pecado que había cometido 20 años anteriormente, a robar la primogenitura de su hermano, engañando a su padre. Y temía que su pecado era tan grande que Dios no cumpliría su promesa de pacto de protegerle de la ira de su hermano. El contexto claramente indica que el ángel con el que Jacob luchó no era otro más que el ángel del pacto, nuestro amante Salvador, también llamado Miguel en Daniel 12:1. ¿Cómo podemos saber esto? Génesis, el versículo, bueno, el capítulo 32 que mencionaba, el versículo 30, dice que llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Esto fue después de que Jacob peleó con el ángel y que el ángel le dio un nombre especial. Bueno, Jacob le da el nombre Peniel, pero que el ángel le da un nombre especial, le cambia el nombre a Jacob, donde cuando lo bendice. Y bueno, Jacob llama al lugar Peniel. ¿Qué significa Peniel? Bueno, ahí lo he desglosado. Viene de dos palabras en hebreo. Pen, que es cara o rostro, y él, que es Dios, y es mí. Entonces, esto es rostro de mi Dios. Eso es lo que significa Peniel. Así, Jacob explica que lo llamó rostro de Dios porque dice, he visto el rostro de Dios cara a cara y fue librada mi alma. ¿Y a quién vio? Al ángel. Probablemente el mejor lugar para leer de este tiempo de angustia es Jeremías 30, versículos 4 en adelante. Aquí se habla de cuando Dios estaba por liberar a Judá de la cautividad de Babilonia. Dice ahí el versículo 4. Estas pues son las palabras que habló Jehová cuando acerca de Israel y de Judá. Interesante. Israel y Judá, las mismas palabras que encontramos en el libro de Daniel. Versículo 5. Porque así ha dicho Jehová. Hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón, da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. Bueno, pero aquí habla de hombres. Versículo 7. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Suena como Daniel 12:1. Y la promesa es que de ahí será liberado. Como Jacob fue liberado de la ira de Esaú. Sigue la promesa, versículo 8. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas. Y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán al Señor su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice el Señor, ni te atemorices, Israel, porque aquí yo soy el que salvo de lejos a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad. Y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien le espante. Es una vívida descripción del tiempo de angustia y de la liberación. Esto está hablando de un evento literal del Antiguo Testamento que es tipológico de la liberación global, en el tiempo del fin del pueblo de Dios. ¿A qué será o a qué se asemeja ese tiempo de angustia? ¿Acaso va a tener la generación final una preparación especial para enfrentar en ese tiempo? Sí, ellos recibirán la lluvia tardía, proclamarán el fuerte clamor, la plenitud de la luz de Dios brillará sobre ellos, como en ninguna otra generación en la historia del mundo. Y el tiempo de angustia será el peor también, que demanda una preparación especial. Notemos el tomo 6 de los testimonios en la página 407. Los hombres no pueden discernir a los ángeles que como centinelas refrenan los cuatro vientos para que no soplen hasta que estén sellados los siervos de Dios. Pero cuando Dios ordene a sus ángeles que suelten los vientos, habrá una escena de contienda que ninguna pluma podrá describir. Esto es, hermanos, cuando Miguel se levanta al cerrarse la gracia. No podemos imaginar las más terribles cosas que van a suceder. ¿Cómo será todo?
podemos imaginarnos algo y aún será peor. Notemos también primeros escritos en la página 280. Al salir el Señor del lugar santísimo, oí el tintineo de las campanillas de su túnica. Una tenebrosa nube cubrió entonces a los habitantes de la tierra. Ya no había mediador entre el hombre culpable y un Dios ofendido. Entonces, acá se nos dice que para los impíos tampoco habrá mediación. Tras Jesús estuvo interpuesto entre Dios y el pecador, tuvo la gente un freno. Pero cuando dejó de estar entre el hombre y el Padre, desapareció el freno y Satanás tuvo completo dominio sobre los finalmente impenitentes. Interesante todo esto. Pero sigamos adelante. Será liberado tu pueblo. Bueno, aquí se está tratando, ya lo hemos clarificado, con respecto a los santos vivientes en el tiempo del fin que están sobre todo el mundo. A fin de entender la liberación de Daniel 12:1, tenemos que ir a Daniel 3 y Daniel 6, donde se destaca la liberación. Estos dos capítulos tienen muchos puntos en común que ilustran la fe, las pruebas y la liberación de la generación final. Por ejemplo, veamos para comenzar Daniel 3, porque acá hay una cercana relación con Daniel 12:1, así como también a Apocalipsis 13. En Daniel 13 y Apocalipsis 13, en ambos tenemos un poder civil levantando una imagen, imponiendo su adoración, de tal manera que quien no lo haga es sujeta a un decreto de muerte. En ambos capítulos hay un remanente fiel que no se rinden ante una adoración falsa. En ambos pasajes se muestra una liberación maravillosa del pueblo de Dios, de un feroz tiempo de prueba. Así, examinemos estos capítulos para entender cómo será la liberación en el fin del tiempo. En Daniel 3, se levanta una imagen y el rey manda que todos adoren la imagen bajo pena de muerte. Y ahí hay 3 hombres que son fieles a Dios. Y ellos dicen, nosotros no practicaremos la falsa adoración. Así el chisme se esparce y los enemigos de los 3 amigos de Daniel llegan al rey y le dicen que hay, bueno, 3 hebreos que no se inclinan cuando suena la música. Veamos el versículo 15. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Aquí la palabra clave es libre, la he señalado en rojo. Versículo 16. Tiene la respuesta de los jóvenes al rey. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. La palabra liberarse enfatiza acá para ellos. La obediencia a Dios es más importante que sus propias vidas. En el versículo 19 se muestra la reacción del rey enfurecido. Dice, entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. La sierva del Señor explica el cambio del rostro de Nabucodonosor. Y saben, hermanos, esto va a volver a acontecer. Menciona, cuando el rey vio que su voluntad no era recibida como la voluntad de Dios, se llenó de ira y la expresión de su rostro cambió contra esos hombres. Características satánicas hicieron que su rostro pareciera como el de un demonio y con toda la fuerza con que podía decretar ordenó que el horno fuera calentado 7 veces más de lo acostumbrado y mandó que los hombres más vigorosos ataran a los jóvenes y los arrojaron en el horno. Espérenlo, mis hermanos, al ser fieles a nuestro Dios, como hemos dicho ya, no hay restricción. Los demonios están sueltos y toman control sobre todos los impíos y los hombres se volverán feroces. Pero es entonces que llega la liberación. Versículo 24 y 25. Bueno, en adelante.
Dice, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Bueno, acá dice hijo de los dioses, en otras versiones dice hijo de Dios. Ahora bien, ¿cómo supo Nabucodonosor quién era el verdadero Dios? Bueno, la sierva del Señor explica que Daniel había explicado eso al rey, y en este caso es nuestro amante Salvador. Pero veamos la expresión que se da en el versículo 28. Ya Nabucodonosor había dicho que era el Hijo de Dios, o Hijo de los dioses en algunas versiones, pero es el Hijo de Dios. Pero ahora dice algo diferente, versículo 28. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Su ángel, ¿qué ángel? El mismo de Daniel 12:1, Miguel. Y la siguiente palabra que se menciona es que los libró a sus siervos. ¿Qué tipo de siervos eran ellos? Bueno, confiaron en él, que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Luego él emite un decreto en el versículo 29. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Ahí se menciona liberar nuevamente. Entonces, el pensamiento central del capítulo 3 no es el fuego, el horno de fuego ardiente, sino más bien es la liberación del horno de fuego. Va el pueblo de Dios por una prueba ardiente. Captemos lo que dice Conflicto de los Siglos, páginas 6, 7, 8, y vamos a volver a esta cita más adelante, pero leámosla ahora. Dice, mientras Satanás trata de acabar con esta clase de personas, Dios enviará a sus ángeles para consolarlas y protegerlas en el tiempo de peligro. Los asaltos de Satanás son feroces y resueltos, sus engaños terribles, pero el ojo de Dios descansa sobre su pueblo y su oído escucha su súplica. Su aflicción es grande, las llamas del horno parecen estar a punto de consumirlos, pero el refinador los sacará como oro purificado por el fuego. El amor de Dios para con sus hijos durante el periodo de prueba más dura es tan grande y tan tierno como en los días de su mayor prosperidad, pero necesitan pasar por el horno de fuego. Y esto, capte lo que lo vamos a ver más adelante, debe consumirse su mundanalidad para que la imagen de Cristo se refleje perfectamente. Y esto es después del cierre de gracia. Aquí dice que las llamas parecen consumir a los que pasan por el tiempo de angustia. No es un horno literal, es un horno espiritual en el tiempo del fin. Pero vamos ahora a Daniel 6. Una vez más, el tema central es la liberación. Estos eventos ilustran en la historia lo que va a suceder en la escatología. Ya han pasado antes eventos, así podemos estar seguros de que va a volver a suceder esta liberación, pero un principio antes de citar Daniel 6. Eclesiastés 1:9 dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Analicemos entonces Daniel 6. Comencemos con el versículo 5. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. ¿Va a ser la controversia final acerca de la oración y la ley de Dios? Ciertamente que así será. Y ellos primero van a presentarse al rey y adulan al rey, le dicen que lo aman. Así le piden como favor que dé un decreto de tal manera que nadie pueda demandar petición de cualquier dios u hombre fuera de él por un periodo de 30 días. El rey dice, wow, ¿cómo me aman estos? Bueno, eso es lo que él piensa. Pero sigue diciendo el versículo 6. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes.
que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Vean, aquí hay algo bien interesante en estos textos que hemos leído. Acá se muestra que va a haber un decreto de muerte escrito en el tiempo del fin en contra de aquellos que no cumplan en forma absoluta de acuerdo con la ley de los medos y persas, la cual no puede ser cambiada o alterada. Saben, no es el estudio en esta mañana, pero todo lo que queda registrado, pero escrito, eso ante los ojos de Dios es algo, pues, es algo que se ha determinado por humanos. Y solo lo menciono como no es precisamente del tema, pero algo interesante, ¿saben? A mí me llama mucho la atención, ¿sabe? Que el último congreso, lo que se redactó en este último congreso fue algo tremendo. Se cambiaron un poco ciertas verdades, pero hubo una bien especial que a mí me dejó triste, y es que antes, desde el inicio, se proclamaba, la verdad fundamental decía, hablaba de la inminente venida de nuestro Señor Jesucristo. Y en este último congreso ya la cambiaron y dijeron la cercana venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí hay una gran diferencia en eso, y lo dejaron escrito. Pero sigamos adelante. Versículo 9. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Saben, Daniel no cambió sus hábitos de oración, él no lo hizo. Versículo 10 nos dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. A propósito, Daniel 3 nos muestra lo que pasa cuando el gobierno civil establece una religión, porque el rey estaba estableciendo un modo de adoración, diciendo, ustedes tienen que adorar la imagen. Pero Daniel 6 muestra lo que pasa cuando el libre de ejercicio de religión es prohibido, porque Daniel se vio circunscrito e impedido de orar. Así los enemigos del rey van y le dicen al rey lo que ha hecho Daniel. Entonces el rey ve que ha sido engañado y él ama verdaderamente y demuestra su aprecio manifestándolo, pero por mucho que hizo no pudo liberar a Daniel. Vemos el capítulo 14, el versículo 14, para ver la palabra clave. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Menciona mucho librar. Versículo 14. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto o ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron al foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y dice que no le servía ocasionalmente, confiaba en la liberación. Versículo 17. Fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, en instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. El rey sabía y lo manifestó que Daniel servía no ocasionalmente, sino continuamente. Y nuevamente la palabra liberar. Versículo 21. Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel. ¿Qué ángel fue enviado? El mismo que estuvo con los 3 amigos del horno viviente, el horno ardiente, el mismo de Daniel 12:1, Miguel. Versículo 22. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciese daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey. Yo no he hecho nada malo. Y dice el versículo 23. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Vemos que confiar en Dios, obedecer a Dios era más importante que la vida misma. Después de esto, el rey dio un decreto
de la misma manera que Nabucodonosor lo había hecho antes. Versículo 25, entonces el rey Darío describió todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra. Paz o sea multiplicada. Parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Entonces el versículo 27. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo. Y en la tierra Él ha librado a Daniel del poder de los leones. 3 palabras importantes. Librar, ser señales y maravillas y salvar. Pero la que destaca es librar. Estas 2 historias en Daniel 3 y Daniel 6 ilustran lo que va a acontecer en una escala global en el tiempo del fin con la generación final, que cree en Dios implícitamente, a tal grado que creen en Dios tan fielmente que prefieren morir antes que pecar. Pero sigamos adelante. Los escritos en el libro. Esta frase prueba que cuando la gracia se cierra, la vida de los santos vivientes ha sido examinada. Sus nombres han sido retenidos en el libro de la vida. Miguel solamente liberará a los santos cuyos nombres han sido retenidos en el libro durante el juicio de los vivos. Cuando el tiempo de angustia comience, después que se cierre la gracia, los nombres de los santos vivientes se encuentran en el libro. Serán retenidos ahí por toda la eternidad. Sirva al Señor en Primeros Escritos, en la página 283, dice, y acá se habla acerca del tiempo de angustia cuando la última generación humanamente no tendrá escapatoria. Dice, a buscar por las apariencias no había posibilidad de escapar. Los malvados, saboreando de antemano su triunfo, exclamaban, ¿por qué no os libra vuestro Dios de vuestras manos? Se destaca la palabra libra nuevamente. ¿Por qué no os escapáis por los aires para salvar la vida? Pero los santos no los escuchaban. Como Jacob estaban luchando con Dios, los ángeles deseaban libertarlos, pero habían de esperar un poco más. Otra vez la palabra liberar. Pero habían de esperar un poco más. El pueblo de Dios debía apurar el cáliz y ser bautizado del bautismo. Los ángeles fieles a su misión seguían velando. Dios no quería que los paganos insultasen su nombre. Saben, este es otro estudio. Acá se hace referencia a Joel 3, cuando describe que los impíos se reúnen rodeando la Jerusalén espiritual para probar y matar a los santos que están reunidos ahí. Pero sigue diciendo la lectura. Se acercaba el tiempo en que iba a manifestar su formidable poder y libertar gloriosamente a sus santos. Por la gloria de su nombre iba a libertar a todos los que pacientemente le habían esperado y cuyos nombres estaban escritos en el libro. Se destaca la palabra liberar. Veamos, ¿estamos entendiendo que los nombres de los santos son retenidos en el libro antes de que llegue el tiempo de angustia? Muy claramente lo encontramos en Daniel 12:1, debido a que los nombres de los vivientes en el juicio han sido retenidos en el libro. De todo esto hay algo, ¿saben? Que nosotros debemos tener muy en claro, y es que todos nosotros somos como trapos de inmundicia y todo lo bueno que hacemos está combinado. Cito Isaías 64:6, solamente ese texto para mostrar esto. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. En realidad, todo lo que nosotros hacemos tiene que pasar por la sangre de nuestro Señor bendito, nuestro Señor amado, y así se aplica su justicia. Y bueno, ante las posiciones extremas del perfeccionismo y la liberalidad, nosotros no hemos hablado ahora de lo que es el liberalismo, que lo único que hace es distorsionar completamente el carácter de Dios. Pero al hablar del perfeccionismo, vemos que nosotros no podemos compararnos en perfección de carácter con el Señor. Una cita interesante, ¿saben? Eso es Review and Herald, el 15 de marzo de 1887. No está traducida esta cita en español, por eso la coloqué en el inglés, ustedes lo pueden corroborar.
y abajo lo he colocado en español traducido. Dice, hay muchos, especialmente entre los que profesan la santidad, que se comparan a sí mismos con Cristo, como si fueran iguales a Él en perfección de carácter. ¿Y qué dice la cita? Esto es una blasfemia. Ellos podrían obtener una visión de la justicia de Cristo. Así tendrían un sentido de su propia pecaminosidad e imperfección. Al compararnos con nuestro bendito Salvador, lo único que tenemos es un sentido de nuestra propia pecaminosidad e imperfección. Solo podemos ser perfectos en la humilde esfera que ocupamos. Saben, es otra cita que no está traducida al español, pero yo se la coloco acá y la he traducido abajo. He traducido abajo este Spirit of Prophecy, el volumen 2, página 224. Es Espíritu de Profecía, tomo 2 en español. Dice, como Dios mismo es perfecto en su exaltada esfera, también sus hijos deben ser perfectos en la humilde esfera que ocupan. Solo así pueden ser aptos o idóneos para la compañía de seres sin pecado en el reino de los cielos. Vean, aquí hay un contraste, aquí contrasta tremendamente. Nuestra perfección está en otra esfera. La perfección de nuestro Dios es una perfección absoluta, Él es perfecto. Pero a nosotros nos coloca en otra esfera. Y es aceptada solamente porque se aplica la perfecta justicia de nuestro Señor por su sangre. ¿Saben? La cita que citamos anteriormente en Conflicto de los Siglos, bueno, no la coloqué nuevamente acá. La página 678 manifiesta que aún en el tiempo del fin necesitamos ser purificados y se continuará consumiendo mundanalidad. Pero algo que sí resalto, y la cita resalta, es que prefieren morir antes que deshonrar al Señor. Solo podemos ver nuestra mundanalidad al compararnos con el Señor, al verlo a Él, contemplarlo a Él. Saben, el otro punto de vista extremo muestra que no se puede vencer el pecado, ni aún con la sublime gracia de nuestro Señor. Luego, encontramos dos aspectos a considerar y saben, hay citas de las Escrituras y citas de la sierva del Señor que explican que nosotros debemos ser perfectos. Pero en otra cita manifiesta que nosotros no somos perfectos. Entonces, ¿cómo conciliamos eso? Por una parte se muestra, somos perfectos y por otra parte no. Solo lo entendemos en dos sentidos que son diferentes. En la pantalla ahí coloco, vea, ¿cómo entendemos que debemos ser perfectos pero nunca decir que somos perfectos? Y por otra parte, ¿cómo entendemos que no debemos pecar pero al mismo tiempo no podemos decir que no pecamos? Coloco, probablemente tanto Elena White como la Biblia usa la palabra pecado e imperfección en dos sentidos diferentes. ¿Por qué? Bueno, una cita que coloco acá, Palabra de Vida del Gran Maestro en la página 45. Leamos esta cita, dice, la germinación de la semilla representa el comienzo de la vida espiritual y el desarrollo de la planta es una bella figura del crecimiento cristiano. Fíjense, aquí está, es como una planta. La ilustración que da es una planta que va creciendo. Como en la naturaleza, así también en la gracia no puede haber vida sin crecimiento. Así como su crecimiento es silencioso e imperceptible, pero continuo. Así es el desarrollo de la vida cristiana. Es decir, en cada grado de desarrollo nuestra vida puede ser perfecta, pero si se cumple el propósito de Dios para con nosotros, habrá un avance continuo. La santificación es la obra de toda la vida. Entonces, en esta cita se nos muestra que la santificación es un proceso continuo y que en cada proceso hay una etapa y que en cada etapa hay una perfección y que hay un más allá que debemos continuar. Es decir, que debemos alcanzar todavía más perfección, o mejor dicho, avanzar a un grado mayor de perfección, en mis palabras. Entonces, nos muestra dos sentidos. La razón es que se trata de evitar dos peligros, dos extremos que deben ser evitados. Vean, aquí he colocado una figura.
un vehículo. Un vehículo allá en El Salvador, yo recuerdo una vez, bueno, es como una calle que se va en precipicio, que está un barranco a un lado y barranco al otro. Son los dos extremos que son el liberalismo y el perfeccionismo. Por una parte, si se va a un lado, se reduce a Cristo a nuestro nivel, reduce los requerimientos de Dios. Se piensa que la obediencia es innecesaria y por otra parte nos exalta al nivel de Dios, falsifica nuestra obediencia. Se piensa que la justificación solo es necesaria al principio. Entonces aquí se muestra peligros tremendos. Por una parte, liberal, pero más me preocupa por lo que se menciona del perfeccionismo. Y coloco aquí en la pantalla peligros del perfeccionismo. Y explico antes algo. Al estar en comunión con el Señor, entonces el ser está en paz. Ya no vive preocupándose si es perfecto o si no lo es. Naturalmente es ardiente y activo en su causa. Así se es victorioso. Nadie puede ser tan perfecto como nuestro Señor. La perfección es en nuestra esfera. El objetivo es una esfera más alta o amplia que la nuestra. Si no se hace esto, se desvía la vista del Señor y el énfasis se convierte en cuánto he logrado y cuánto me hace falta. Y eso es un peligro porque entonces ya no hay paz y la vida en el Señor es una vida de paz. Entonces, básicamente, tres peligros que acá se mencionan. Número uno, poner la mirada en uno mismo y desviarla del Señor. Número dos, poner la mirada en mis acciones y no en los motivos. Y número tres, llevar al orgullo espiritual. Debemos entender que el proceso que da el Señor es mediante la justificación, santificación y glorificación en ese orden. En otras palabras, el primero nos da la salvación, que es la justificación, el perdón, y nos lleva a un crecimiento a su semejanza. Pero ese crecimiento no nos da ningún mérito, no es meritorio, no nos debe llevar a exaltarnos, porque el Señor mismo lo da. Y este es un camino progresivo. Y al final, el Señor nos va a llevar con Él hasta el fin. Pero ese progreso que nosotros ahora estamos viviendo debe ser visible, debe ser manifiesto, que finalmente llegue a la transformación. Para ir concluyendo, mis hermanos, leamos lo que la sierva del Señor dice en unas citas poderosas que tratan de la generación final, la generación fiel. Satanás, saben, ofrece a los hombres los reinos del mundo a cambio de que ellos le entreguen la supremacía. Acá, Satanás ofrece a los hombres los reinos del mundo a cambio de que ellos le entreguen la supremacía. Muchos sacrifican así el cielo. Mejor es morir que pecar. Mejor es necesitar que defraudar. Mejor es pasar hambre que mentir. Otra cita en Testimonios, tomo 5, página 50. Los que estén dispuestos a morir antes que cometer un mal acto son los únicos que serán hallados fieles. Saben, recalco, creyendo que hay una generación final fiel que será totalmente victoriosa sobre el pecado en acciones, en pensamientos y en palabra, no es legalismo. Llega a ser legalismo solo cuando alguien se siente seguro, autosuficiente y critica a aquellos que no han alcanzado su supuesto alto nivel de espiritualidad. Bueno, y algo pues que es una exhortación para todos. Parece que ya se las he hecho antes, pero Deuteronomio 28 es un capítulo que habla de las bendiciones y las maldiciones. Dice que cuando lleguen las bendiciones, en el versículo 13, seremos cabeza y no cola. Y en su contraste, en el versículo 44 en adelante menciona el ser cola, pero incita a ser cabeza. Incita a ser cabeza. Nosotros, miren, saben, desde antes de ser adventista, yo escuchaba y yo he predicado por mucho tiempo que nosotros somos cabeza ante este mundo y no cola. Pero
últimamente me he dado cuenta, mis hermanos, que nos falta y en realidad mucho para llegar a ser cabeza. Y eso es muy triste en realidad. Por eso el apóstol Pablo en Filipenses 2, versículo 12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Aquí no dice ocúpense en la salvación con temor y temblor de su vecino, sino dice ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Sobre todo busquemos en nosotros que tener el Espíritu Santo y entonces eso va a fluir, trabajar por los demás. La generación final estará tan enfocada en nuestro Salvador, en su pureza, en lo que hizo en el Getsemaní y en la cruz, que dirán como Job, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Esta, mis hermanos, es la única generación que será capaz de ir por el tiempo de angustia y manteniéndose delante del Señor, viviendo cuando el Señor venga, dirán con gozo, se dirán aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará, este es el Señor a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Gloria sea a nuestro Dios, mis hermanos. Yo espero que este estudio nos sirva a todos y nos lleve a evaluar cuidadosamente nuestras vidas y seamos parte de la generación final, no en un futuro muy lejano, de hecho muy inminentemente cercano. Y deseo lo mejor para cada uno de ustedes y que el amante, Señor, nuestro amante Salvador, bendiga a cada uno. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Ulises.